La Voz de América presenta. Bienvenidos a Foro de la Voz de América desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. Las elecciones generales en Nicaragua previstas para el domingo 7 de noviembre se realizarían con un clima de alta tensión política en un país con una sociedad dividida. Daniel Ortega, actual presidente del país, busca un cuarto mandato y lo acompaña su esposa, la actual primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo. En cuanto a la oposición, 7 posibles precandidatos presidenciales han sido detenidos y decenas de líderes políticos están encarcelados. Estados Unidos, la OEA, la Unión Europea y varios países del continente han pedido reformas electorales al gobierno de Ortega, reformas que garanticen elecciones justas y transparentes. ¿Qué se puede lograr antes de las próximas elecciones presidenciales? ¿Qué destino político se avista en Nicaragua? Para analizar este tema me acompaña desde Managua, Nicaragua, el economista experto en políticas públicas, el doctor Eduardo Solórzano, y también desde Nueva York la doctora Vanessa Neumann. Pronto lo tendremos con nosotros. Pero antes nos vamos a Managua, Nicaragua, en donde se encuentra Donaldo Hernández. ¿Tenemos conexión con Donaldo en este momento? Muy bien, Donaldo estará con nosotros en solamente segundos, pero tenemos a la doctora Vanessa Neumann. Doctora Neumann, gracias por estar con nosotros. Obviamente, las elecciones en Nicaragua en un clima dividido. Su lectura de lo que está pasando en este momento, doctora Neumann. Buenas, siempre un placer estar contigo, Gonzalo. Gracias por tu tiempo y la audiencia. Bueno, básicamente es realmente el libreto del autoritario. O sea, es exactamente lo que hemos visto también en Venezuela. Quieren aparentar ir a elecciones, quieren que el mundo internacional reconozca las elecciones. Claro, porque eso es importante tener el reconocimiento, porque eso te da acceso a la moneda internacional, al comercio internacional, a cualquier bien nacional o soberano que tengas en el exterior. Pero no quieren competencia de verdad. O sea, es exactamente lo que ha pasado en Venezuela. Tú detienes todos esos líderes o los inhabilitas y también agarras y causas terror y miedo para que la otra gente no se presente. Por eso, entonces, es una farsa electoral, francamente, lo que estamos viendo en Nicaragua, pero desafortunadamente es un libreto que se está siguiendo más y más a menudo en nuestro hemisferio, y me parece increíble que en el 2021 Latinoamérica esté así. Vamos a pasar ahora a Managua, Nicaragua, donde se encuentra nuestro corresponsal Donaldo Hernández. Donaldo, luego del cierre de inscripción de los candidatos a estas elecciones, ¿qué clima se vive en este momento en Nicaragua? Gonzalo, según la última encuesta de Sid Gallup, una firma costarricense, más del 60% de la población nicaragüense no simpatiza con ningún partido de Nicaragua, mientras que un 25% de la población nicaragüense tiene afinidad con el partido oficialista Frente Sandinista y menos de un 10% tiene simpatía con todos los grupos políticos de oposición. Según analistas, los nicaragüenses tienen decepción de la política tradicional. Sin embargo, cuando iniciaron las protestas antigubernamentales, en abril del año 2018 surgieron nuevos liderazgos como Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Leonardo Mairena y Miguel Mora. Sin embargo, ahora estas figuras están detenidas, acusadas por supuesto delito de traición a la patria. Pero hoy la única opción que tienen los nicaragüenses para votar en contra de Ortega es el Partido Ciudadanos por la Libertad, que se inscribió el pasado lunes. Quienes se inscribieron a su fórmula, el exguerrillero Óscar Sobalbarro y la reina de belleza Berenice Quesada, quien fue arrestada en su casa de habitación. Muy bien, ¿estas son las únicas opciones que existen en este momento, Donaldo? En este momento son las opciones que existen. Hay otra parte de la oposición que está organizada en la coalición nacional, que están llamando al desconocimiento de las elecciones presidenciales y están llamando a la comunidad internacional a ejercer mayor presión sobre el gobierno de Ortega.
Muchísimas gracias, Donaldo Hernández, desde Managua, Nicaragua. Muy amable. Bien, continuamos con nuestros analistas y el doctor Eduardo Solórzano, que también se encuentra en Managua, Nicaragua. Les quiero presentar tanto al doctor Solórzano como a la doctora Neumann lo que Estados Unidos está haciendo. Estados Unidos ha sido enérgico en condenar las detenciones de líderes políticos en Nicaragua y ha criticado lo que llama el deterioro de la democracia en ese país. Ahora veamos precisamente lo que dijo a La Voz de América Julie Chun en su último día como subsecretaria adjunta para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado. De manera consistente y constante denunciaremos la represión del régimen de Ortega Murillo contra su pueblo en Nicaragua. Recientemente me reuní con Victoria Cárdenas, las esposas de algunos de los opositores arrestados. Creo que está muy claro para toda la comunidad internacional que el régimen de Ortega Murillo no tiene confianza en su pueblo cuando arresta a todos los miembros de los partidos de oposición, sociedad civil, miembros de la iglesia y jóvenes. No tiene confianza en su país y por eso yo creo que eso realmente simboliza el miedo que tiene el régimen hacia su propio pueblo y falta de confianza. El miedo que tiene el régimen hacia su propio pueblo y falta de confianza. Lo que dice la ex subsecretaria de Estado. Vanessa, ¿tu opinión? Sí, absolutamente. Absolutamente es cierto. Y quiero decir, por aclaratoria, que uno de los primos de los Chamorros es un gran amigo mío. Entonces está casado con una de mis mejores amigas, que es como una hermana. Entonces estoy hablando con él anoche. Claro, dos de sus primos han sido entre los detenidos, Juan Sebastián Chamorro y Cristiana Chamorro. Entonces, y es su punto de vista que, claro, que Ortega tiene mucho miedo. Además, si tú ves que no solo es él, pero su mujer, Murillo, también es vicepresidenta, su chief of staff, su jefe de despacho, y también ha hecho como una purga dentro del gabinete. También él tiene mucha razón por qué tener miedo, porque el pueblo lo rechaza. Los levantamientos también en el 2018 fueron fuertes. La represión, claro, fue muy fuerte en respuesta a eso, pero a pesar de eso los nicaragüenses vuelven a alzarse. También hay un peligro ahí que Sobalbarro es una ex contra y se dice que él ha llegado a llegar a trabajar con los sandinistas o llegar a un acuerdo como que diplomático, pero no se sabe. Ahora que han agarrado a Quesada, su posición puede cambiar. Es una serie, exactamente, es una serie de rumores, si se quiere, que se da en este momento. Pero le pregunto al doctor Solórzano, usted que está en el centro del huracán, en el centro de la tormenta, ¿cuál es, en su opinión, la política, cómo califica usted la política del presidente Joe Biden hacia Nicaragua antes de las elecciones? Bueno, mira, yo pienso que el pueblo nicaragüense está con mucha incertidumbre, mucha expectativa sobre lo que va a pasar en estos pocos semanas que ya faltan para las elecciones, porque no ha habido, digamos, una concertación de opinión entre los sectores de la oposición con las reformas electorales que se dieron, que igual la Organización de Estados Americanos también no lo aprobó y el presidente Biden también pues ha estado trabajando a través del Departamento de Estado de que haya la mejor transparencia en este ejercicio electoral y realmente hay mucha insatisfacción de los sectores de la población en Nicaragua. Hacemos una pausa y al regresar, sanciones y derechos políticos, lo que está en juego en Nicaragua. Esto es Foro de La Voz de América. Ya regresamos. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones.
Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Continuamos en Foro de la Voz de América. Estados Unidos, la Unión Europea imponiendo sanciones a funcionarios nicaragüenses. Pero, la gran pregunta, ¿se lograrán cambios políticos en Nicaragua antes de las elecciones del 7 de noviembre? Continúa con nosotros desde Managua, Nicaragua, el doctor Eduardo Solórzano, y desde Nueva York, la doctora Vanessa Neumann. Muy bien, doctora Neumann, las sanciones. Se parece a lo que se ha hecho con Venezuela y Cuba, pero claro, no parece dar resultado en términos de cambiar la posición de Ortega. ¿Qué piensa? No, sí, gracias. Estoy totalmente de acuerdo. Yo no entiendo, o sea, claro, el mensaje siempre es importante para la gente de la oposición ver que al mundo le importa. O sea, para el apoyo a la oposición, para que sigan adelante peleando por su democracia, es importante que el mundo sancione y diga, yo estoy contigo, yo me fijé en el abuso de los derechos humanos. Entonces, simbólicamente, diplomáticamente, es bueno. Sin embargo, no ha quedado claro cuál es el efecto pragmático. O sea, el efecto práctico, qué tanto dinero tienen estas personas en Europa. Seguro tendrán algo, porque normalmente en Latinoamérica, en cuanto la mayoría de este dinero está en Estados Unidos o también en Europa, es como paradigmático. Pero por otro lado, no es el mismo, tal como Ortega está usando el libreto de Chávez, Maduro, Díaz-Canel y los Castro, también los Estados Unidos y Europa están usando el mismo libreto que han usado con Venezuela, y Venezuela se ha seguido hundiendo. Entonces yo no veo exactamente cómo esto va a generar cambio. Yo creo que Ortega seguirá con sus elecciones y sin otro candidato realmente realístico, y el mundo, entonces el mundo va a tener que ver cómo hace en esa circunstancia. Doctor, yo creo que yo lo veo como una Venezuela 2.0. Muy bien, doctor Solórzano, ¿cree usted que son efectivas las sanciones contra funcionarios de Nicaragua en este momento? ¿Se están viendo los resultados de alguna forma? Mira, hay diferentes puntos de vista sobre esto, ¿verdad? En realidad el pueblo nicaragüense lo que quiere es ejercer un derecho constitucional, un derecho humano, que es el de poder elegir a sus autoridades. Eso no ha sido posible con todos estos procesos últimos electorales. Entonces, realmente hay muchas opiniones sobre qué efecto ha habido sobre estas restricciones económicas o sanciones. Hay mucha preocupación de la ciudadanía y los sectores económicos y los empresarios y de la población en general más vulnerable, porque estoy de acuerdo con la doctora Neumann. ¿Es realmente efectivo o no? Creo que debería haberse un proceso de más acercamiento y diálogo entre mandatarios amigos que podrían ser más efectivos. Retomo, doctor Solórzano, eso, acercamiento y diálogo, porque veamos lo que dice precisamente el presidente Daniel Ortega sobre los candidatos de oposición y Estados Unidos. No se respetó, los yanquis no respetan. Para ellos las elecciones valen solamente cuando ganan sus peleles. O sea, lo que ellos ponen como candidato. Y entonces si ganan, entonces la elección es buena. Si no ganan sus peleles, entonces la elección no es buena. Y hacen todo lo posible por desestabilizar al país, por destruir al país. Como lo han hecho. Muy bien, doctora Neumann, ¿está Estados Unidos desestabilizando Nicaragua? Porque, según el presidente Daniel Ortega, no están saliendo los candidatos que Washington desea poner. Por favor, o sea,
Los hechos, uno puede ver los hechos en el hemisferio para ver que eso no es cierto. Primero, el único que está desestabilizando las elecciones de noviembre es Ortega mismo, metiendo a los otros candidatos presos. Él es el que está desestabilizando la democracia en Nicaragua. Los Estados Unidos los acabo de criticar más o menos por no hacer suficiente, por no tener un plan contundente que realmente va a llevar a eso. Entonces, para mí, a mi juicio es al revés, es Ortega. Y para dar ejemplo, por ejemplo, las elecciones ahorita en Bolivia, que tenías Janine Áñez, que era muy derecha, muy pro Estados Unidos, que era la presidenta interina, tuvieron elecciones justas y libres, y ganó otra vez la izquierda en Bolivia, y los Estados Unidos lo respetó. Entonces, ese cuento de que los Estados Unidos se va metiendo en elecciones cuando no les gusta el otro candidato es mentira. Reconocieron al candidato izquierdista, el presidente izquierdista nuevo en Bolivia. Y incluso, como yo digo, es Ortega que está acabando con la democracia en Nicaragua. Si él quiere democracia, él tiene que dejar que los otros candidatos se inscriban y tener transparencia en el proceso, mismo que pedimos en Venezuela. Una nueva pausa y al regresar, efectos económicos, políticos y sociales en Nicaragua, luego de las elecciones de noviembre. Esto es Foro de la Voz de América. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Continuamos con Foro de la Voz de América. Elecciones en Nicaragua. El desafío a la democracia en el continente. Continúa con nosotros desde Managua, Nicaragua, el doctor Eduardo Solórzano, y desde Nueva York, la doctora Vanessa Neumann. Pero antes de continuar con el análisis, tenemos una pregunta de nuestra afiliada, EB-TV. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo evaluamos el comportamiento de la comunidad internacional con el caso nicaragüense, donde opositor que pone su nombre a consideración de los votantes es opositor que está detenido, que está preso o que no puede regresar al país porque termina encarcelado? Doctor Solórzano, su respuesta. Mira, yo estoy convencido de que si hay buena voluntad y se quiere cambiar una imagen de este proceso electoral que ha sido muy cuestionado por la OEA y por la comunidad internacional y por los propios partidos opositores, lo primero debería ser que se ponga libre a todos los precandidatos que han perdido su libertad y que no pudieron competir, que de hecho están fuera del juego porque ya pasó el periodo de inscripción. Creo que eso ayudaría también a una imagen de que este proceso pudiera todavía redireccionarse y ser más aceptado internacionalmente. Y la economía de este país pudiera también empezar a ver algunas luces
porque la tendencia que tenemos de los últimos 3 años son una economía en depresión y en tasas negativas, de tal manera que está vinculado mucho al ambiente electoral, todo lo que pueda pasar en la economía de este país. Y por ahí creo yo que es muy importante, Gonzalo, la liberación de los candidatos, y también sería buenísimo que saquen a todos los que están detenidos por causas de pensamiento diferente. Así que esa debería ser la línea, y ojalá que los asesores del presidente Ortega lo puedan darle estos buenos consejos. Nicaragua es de todos y se necesita salvar la economía, y sobre todo aquellos que están pasando de dificultades de desempleo y son los más vulnerables en el país. Doctora Neumann, su opinión como analista política internacional y de riesgo en toda Latinoamérica. Gracias. Bueno, yo creo que es muy interesante absolutamente que la liberación de los opositores políticos es primordial para que la gente tome en serio cualquier proceso electoral. Lo que a mí me preocupa un poquito también es que cuando la gente pierde la esperanza y tiene temor, como yo dije, que yo siento que Ortega está usando el terror y el miedo para reprimir a la gente, no solo los precandidatos, sino cualquier alzamiento, porque también temen que podrían volver a salir a la calle los paramilitares. Si hubiera otro éxodo, la migración de Centroamérica siempre es un problema. Como sabes, los nicaragüenses tuvieron un estatus migratorio dentro de los Estados Unidos, una privilegiada, a contrario de como el Triángulo del Norte, pero la migración de Centroamérica es un tema para los Estados Unidos, como hemos visto a la visita de Kamala Harris. Claro. Ahora, si los nicaragüenses ven que no viene cambio a su país, ellos también se van a ir, ahora, como hemos visto en otros países. La pregunta también acá para ambos es, ¿qué piensan los afectos al gobierno del presidente de Ortega? Veamos lo que dice Pedro Ortega, precisamente, dirigente sindical de Nicaragua. Ha dicho el presidente de la República que el próximo año, ¿verdad?, una vez que se ganen las elecciones, el próximo año va a llamar a una gran concertación económica y social con todos los sectores sociales, empresariales, políticos. Doctor Solórzano, ¿qué opina usted de este llamado a la concertación, de acuerdo a lo que dice Ortega? Sí, yo creo que eso debería haber sido hecho desde antes de las elecciones para crear un ambiente motivador. Bueno, creo yo que el gran problema que ahorita tenemos en todo el país es la falta de una economía que rescatarla de la situación, falta de institucionalidad, y eso hace que los inversionistas no vengan, y además que el desempleo sea lo que provoca, lo que dice la doctora Neumann, de salir miles y miles cada vez buscando un empleo hacia otro país. Muy bien. Centroamericana, Costa Rica, pues hay más de 100.000. Entonces ahí tenemos eso importante. Hacemos una pausa. Este es Foro de La Voz de América. Nosotros ya volvemos. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social, y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas, y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie
que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Ya en la parte final de Foro de la Voz de América, varios países de la comunidad internacional condenan lo que llaman represión política en Nicaragua. Las elecciones generales se realizarán en noviembre y el país muestra una gran división política. Continúan con nosotros el doctor Eduardo Solórzano y la doctora Vanessa Neumann. Se nos acaba el tiempo y muy rápidamente, doctora Neumann, muchos aseguran que Latinoamérica como bloque en organismos internacionales ha abandonado Nicaragua, ha abandonado a Venezuela, ha abandonado a Cuba, es lo que dicen. ¿Su opinión? Bueno, sí, ciertamente desafortunadamente. Yo creo que el levantamiento social que hemos visto en Cuba este año ha sido muy inspirador para mucha gente, porque realmente siempre se ha hablado de la cubanización, por ejemplo, de Venezuela, que significa que la gente ya ni siquiera se levanta a protestar, ¿no? Entonces yo creo que eso ha inspirado. Desafortunadamente yo no veo ningún movimiento internacional que realmente venga a la ayuda de los ciudadanos, lo cual me parte el alma, porque yo quisiera que no fuera así. Yo creo que lo veo muy difícil, que yo creo que la comunidad internacional es importante que sigan prestando apoyo y que sigan apoyando que los ciudadanos puedan mandar o remesas o apoyar directamente a sus propios familiares, y también tengan acceso a expresarse y a tener acceso a VPN, a sitios web, para que el mundo los siga viendo, sigan visibilizados. Pero no veo un plan estratégico realmente en estos momentos. Doctor Solórzano, ¿qué papel, usted que está en Nicaragua, qué papel juegan Rusia, Irán y Cuba en la política de su país en este momento? Mira, hay dos visiones geopolíticas. Una de ellas es esos países que mencionaste, pero también muy importante los papeles que están jugando Estados Unidos, Canadá y Centroamérica, con Costa Rica más cercano. Hay mucha desesperación, quiero decirte, porque se habla de injerencismo político, se habla de países que están interviniendo, pero sabemos que vivimos en un mundo globalizado donde la geopolítica influye, y todas las decisiones que se dan en nuestros países, sobre todo los más pequeños, que somos dependientes económicamente del comercio exterior y de las decisiones que se dan en los organismos internacionales, estamos siempre influenciados. Hay mucha retórica, ¿verdad? Y hay mucha, decir, injerencismo norteamericano o injerencismo tal. Yo creo de que le corresponde a los ciudadanos nicaragüenses ver como visión de nación. Creo que el ejemplo que va a tener Venezuela, y que la doctora Neumann está también ahí participando en el acercamiento, esto pudiera ser un ejercicio interesante para Nicaragua, de encontrar caminos cívicos que saquen a este país de una crisis profunda que desespera y cansa a un pueblo ya de años de estar en esta lucha. Recuerda que venimos de años de historia desde la dictadura de los Somoza, después venimos la época de la guerra en los 80. O sea, realmente hemos sufrido mucha fracturación social, desintegración familiar, eso. Doctora Neumann, viendo uno de sus artículos, ¿qué está buscando Rusia, Irán y Cuba en Nicaragua? ¿Por qué apoyan a su gobierno tan decididamente? Bueno, por varias razones. Primero, que siempre les divierte meterle el dedo al ojo a los Estados Unidos, ¿no? Saben, Nicaragua siempre ha sido un centro, desde la época de los Irán Contra, los sandinistas y los contras, siempre ha sido parte de la Guerra Fría de Latinoamérica, ¿no? Y yo creo que realmente hemos vuelto a una nueva era de la Guerra Fría. Ahora, claro, la guerra es más asimétrica porque Rusia no tiene el poder militar que una vez tenía, no puede enfrentar directamente. Entonces lo que hace es apoyar a dictaduras, a fake news, desinformación, a agitación social encubierta y todo, y para seguir avanzando su causa en Latinoamérica, porque están realmente creando, hay varias razones ahí, pueden ver, y depende de cuáles teorías creen, y hay distintos estudios ahí. Gracias, pero doctora. Depende,
Gracias, doctora Gracias. Numa. Se nos ha acabado el tiempo. Agradezco a la doctora Vanessa Noma y al doctor Eduardo Solórzano. Llegamos así al final de Foro. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares desde Washington. Les habló Gonzalo Abarca.